Sí, Luis. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Gracias Dale. por haberte quedado. No, gracias a vos. Y decíamos, polenta, asado, ¿qué es lo que pasa? Nadie está pensando hoy en el día después. La pregunta que te haces vos es si es casualidad o es estrategia. El debate hoy en la Argentina es una triste comedia. Una comedia de enredos, o depende cómo quieras plantearlo, un drama de esos que generan una angustia profunda en las familias que no tienen para cubrir sus cuentas. Tenés una ministra de Seguridad que se compara con Suiza. Un ministro de Educación que acierta primero en criticar a una docente militante y recula por esa declaración del presidente de la Nación que califica de formidable una discusión que no fue. Una discusión que fue en definitiva una imposición. Dicen que soy un títere y un autoritario, pero no sé cómo se combinan ambas cosas. Fue la ironía del presidente, mientras su principal candidata hacía cuentas sobre el retorno que le generaba haberse referido a un insólito ranking sexual. El ranking sexual de los partidos políticos. Mientras tanto, nadie te habla de lo que te pasa a vos. Nadie te dice que 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Nadie te revela la fórmula para convertir la Argentina en un país competitivo en términos de inflación y de inversión. Nadie te dice cómo llegar a fin de mes. Y a no confundir, competitividad no es vivir peor, es pelear mejor. Es pensar en condiciones que permitan mejorar la realidad de la Argentina versus el mundo. Es entender que el mundo privado tiene reglas globales y que uno puede resistirlas y quedar afuera o adaptarse o lograr subirse a lo que es una ola internacional. Hoy vivimos una Argentina del parche, con ventas de autos que cayeron en agosto un 5,6%, pero avanzaron levemente con relación al mismo mes. El ministro de Economía decía, está mejorando la economía. En la jerga se habla del rebote del gato muerto, que es cuando algo como lo que ocurría en Wall Street, que caía una acción al fondo del mar, rebotaba, pero eso no tenía que ver con una mejora de fondo, sino que tenía que ver con una foto que seguía y que fluía. Sin embargo, los comerciantes hoy de las automotrices alertaron que les faltan 40.000 autos para vender este año. Hoy, hace un ratito, Lucas Morando tuiteaba desde acá, saliendo del programa de Johnny Viale, que le habían robado los neumáticos. Y esa es la economía real, porque en la economía real faltan repuestos y hay un cepo al dólar que no permite que esto venga y se genera un mercado informal que ya lo vivimos en la Argentina. Por su parte, el Banco Central, que va por las sombras, no acumuló reservas en agosto y vendió 138 millones de dólares. Guzmán dijo la semana pasada que espera que la inflación de agosto sea menor a la de julio, pero te contamos hace un ratito todos los aumentos que vienen. Los especialistas te dicen que se puede perforar los 3 puntos, pero hay un rubro que continúa por encima y es el que más duele, el de los alimentos. Esta proyección de inflación, lo mismo le había pasado, hay que decirlo, al gobierno de Macri, le pasó al gobierno de Alberto Fernández, fue superada en los primeros 7 meses. Martín Guzmán se empezó a alinear con el kirchnerismo más duro, dice que en realidad es culpa de los formadores de precios. Antes había sido aplaudido por los empresarios cuando había avalado que la inflación tenía que ver con una puja que se producía a nivel mundial, un fenómeno multicausal, que es lo que planteaba en su momento. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue este fenómeno macroeconómico? Bueno, de determinadas maneras. De cara a las elecciones hay algunas cuestiones que tenés que mirar. La primera, ¿quiénes son los candidatos? La segunda, ¿cómo va virando el discurso? La tercera, el temor principal tiene que ver con la suba en estos alimentos que te decía, 30,7% de lo que va del año y 56,4% interanual. Y quedan 2 caminos. El Fondo Monetario Internacional, por un lado, ¿qué va a pasar con el fondo? ¿Se va a acordar? ¿Se va a hacer cargo la oposición también junto con el oficialismo? ¿Se va a dar ese acuerdo? El horizonte no tiene, en realidad, muchas salidas. El elige tu propia aventura está muy limitado, en este caso para el presidente de la Nación. Y un dato más que te doy, un dato de lo que viene. No se puede entrar en default con el Fondo Monetario Internacional porque eso tendría duras consecuencias y el gobierno de Alberto Fernández lo sabe. Y por otro lado, la única forma de ganar estas elecciones es que la economía mejore, al menos la percepción. ¿Qué pasará con Guzmán? Una pregunta que te dejo, pero arrancamos Mesa Chica.